Buenos días una vez más, mis queridos apreciados y hermanos, visitas que se encuentran en medio nuestro. Gracias le damos al Señor por un sábado más que hemos venido aquí para adorar, para bendecir su santo nombre, para llenarnos de esas ricas bendiciones que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. También hemos venido con el propósito de poder escuchar su palabra. Necesitamos hoy más que nunca que Dios hable a su pueblo. En estos días estaba estudiando un tema que muy pronto voy a predicar y está en el libro de Jueces. Está en el libro de Jueces el tema que voy a predicar. Y qué triste que estudiando el tema que voy a predicar hay un versículo que dice que la palabra de Dios escaseaba en Israel. Y mis queridos hermanos, cuando la palabra de Dios escasea dentro del pueblo de Dios, el pueblo de Dios no puede andar bien. Y quizás a lo mejor usted diga, bueno pastor, pero el hecho de que uno se pare todos los días desde el púlpito aquí a predicar significa que está predicando la palabra de Dios. Sí, pero el asunto no es lo mismo predicar lo que usted quiera predicar para agradar a los oídos que no predicar lo que Dios quiere que realmente usted escuche. Porque muchas veces nosotros queremos escuchar cosas agradables. Muchas veces queremos que Dios nos hable cosas halagüeñas. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, Dios no siempre hablaba cosas bonitas al pueblo de Israel. Y mucho menos cuando su pueblo no andaba bien espiritualmente. Muchas veces Dios enviaba palabras fuertes, palabras de reprensiones, palabras de castigo, para que el pueblo de Israel despertara de esa condición espiritual, de ese letargo espiritual, porque andaban mal delante del Señor y Dios muchas veces tenía que enviar esas palabras fuertes para que ellos reaccionaran y dijeran, sí, estamos mal, necesitamos volver de nuevo a Dios. Permita a Dios que en esta mañana sea el Señor el que hable, no sea yo. Que en esta mañana su Espíritu Santo nos ayude a entender el mensaje que Él tiene para nosotros hoy. Y aquí, como ustedes ven, el tema que vamos a tratar es el bautismo que Dios aprueba, la tercera parte. Hemos venido y con este va a ser el tercer sábado que hemos venido hablando acerca del bautismo que Dios aprueba. Antes de continuar, quiero también extenderle una cordial bienvenida a los hermanos que siempre están conectados a través de las redes sociales, a través de Facebook Live, que siempre están conectados, escuchando la palabra de Dios, aprendiendo la palabra de Dios y apoyándonos con sus lindos comentarios que siempre nos dejan. Gracias le damos al Señor porque sabemos que la palabra de Dios no vuelve vacía. Hoy vamos a tratar la tercera parte de este tema muy importante, el bautismo que Dios aprueba. ¿Por qué el bautismo que Dios aprueba? Una de las cosas que nosotros debemos de entender es que Satanás lo ha falsificado todo. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, por ejemplo, Dios creó el sábado, que es el séptimo día, pero Satanás ha creado un falso día de reposo, que es el primer día de la semana. Dios creó el matrimonio hombre y mujer. Satanás ahora ha creado un falso matrimonio que es hombre con hombre y mujer con mujer. La palabra de Dios nos habla, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, que hay 3 ángeles con un mensaje importante según Apocalipsis 14, pero también vemos que en el libro de Apocalipsis hay una falsa trinidad, el dragón, la bestia y el falso profeta, cuya boca salen 3 espíritus inmundos a manera de rana, y estos 3 espíritus inmundos a manera de rana es para contrarrestar el mensaje de los 3 ángeles. La palabra de Dios te habla de una iglesia pura, vestida de blanco, pero también la palabra de Dios te habla de una iglesia corrompida, vestida de púrpura y de escarlata y que está ebria por la sangre de los santos. La palabra de Dios me dice que Cristo es el león de la tribu de Judá, pero el apóstol Pedro también nos dice de que hay un león que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. También en la palabra de Dios me hablan de falsos profetas, me hablan de falsos cristos.
Es interesante que todo lo que Dios ha ido haciendo, Satanás lo ha ido pervirtiendo. Porque si hay falsos profetas, es porque deben haber verdaderos profetas, ¿sí o no? Si hay falsos cristos, es porque la Biblia me debe hablar que hay un verdadero Cristo, que es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Es interesante que la palabra de Dios también me dice que hay falsos maestros de la Biblia, y si hay falsos maestros de la Biblia, es porque también hay ¿qué cosa? Verdaderos maestros de la Biblia. Es interesante que aún Satanás puede falsificar los dones del Espíritu Santo. Por ejemplo, el mismo Jesucristo dijo que en los últimos tiempos vendrán falsos cristos y falsos profetas, que con grandes señales y prodigios engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Pero dentro de los dones del Espíritu Santo están los dones de hacer milagros. Están los dones de hacer prodigios. Hay sanidades que vienen de Dios, pero hay sanidades que vienen de Satanás. Es interesante cómo Satanás todo lo ha ido pervirtiendo. Todo lo que Dios ha creado, Satanás lo ha ido pervirtiendo. De la misma manera, nosotros hemos estado analizando este tema, el bautismo que Dios aprueba. ¿Por qué? Porque si bien es verdad que hay un verdadero bautismo que la palabra de Dios nos habla, también Satanás tiene un falso bautismo. Y que se está implementando dentro del pueblo de Dios. ¿Pudiera mirar? Y que no nos estamos dando cuenta, y que es bautismos que Dios no aprueba. Y que aunque la persona de profesión pública que se está bautizando, la palabra de Dios nos dice que aunque se esté bautizando, si no se está implementando el bautismo correcto que Dios aprueba, mis queridos hermanos, ese bautismo de nada sirve. Aunque usted se esté bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De nada sirve, mis queridos hermanos. Noten que Satanás todo lo ha ido pervirtiendo, y lo ha ido pervirtiendo con el propósito de traer confusión al pueblo de Dios. Aunque usted se esté bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ese bautismo que esté invocando a los tres grandes dignatarios del cielo puede ser un bautismo falso si no se comprende correctamente el verdadero bautismo que Dios aprueba. Y este bautismo, aunque usted se bautice, su nombre puede estar registrado en los libros de la iglesia, pero no está registrado en los libros del cielo. Para nada está registrado, mis queridos hermanos. Hoy vamos a tratar el tema, el bautismo que Dios aprueba, tercera parte. La segunda parte nosotros habíamos hablado enseñándole que guarden todas las cosas. Habíamos hablado que la persona que toma el paso para ser bautizado, la persona tiene que ser instruida en la palabra de Dios. Sin embargo, hoy estamos teniendo el fenómeno que hay personas que se están bautizando sin ser instruidas en la palabra de Dios. Y esas personas que se bautizan sin ser instruidas en la palabra de Dios, tarde o temprano abandonan la iglesia. Personas que por primera vez vienen a la iglesia, y cuando el pastor dice ¿quién quiere bautizarse?, la persona si levanta la mano, aunque haya venido por primera vez, la bautizan. Mi pregunta es, ¿usted cree que esa persona después se va a comprometer con Dios en guardar el sábado? ¿En observar las leyes de la salud? ¿En saber la ley de Dios? ¿En saber qué es el pecado? Y tristemente hoy en día muchos predicadores y pastores adventistas dicen: no se preocupen, los bautizamos y después les enseñamos. Hermano, eso es mentira. Los bautizan y no les enseñan nada. No les enseñan nada. Eso lo bautizamos primero y después les enseñamos, no. Sin embargo, en el tema anterior, en el segundo tema, aprendimos a través de la palabra de Dios y a través del espíritu de profecía que tiene que haber una instrucción cabal, completa y correcta a los candidatos
que quieren bautizarse y comprometerse en ser parte de la iglesia. Tiene que haber una instrucción cabal. Porque si esa persona viene por primera vez y usted la bautiza y después usted le enseña el sábado y esa persona quizás tiene un trabajo muy bueno, que tiene que trabajar los sábados, que le reporta grandes beneficios económicos, ¿usted cree que esa persona, sin usted haberle hablado del sábado, después que usted la bautiza, va a querer empezar a guardar el sábado y dejar el trabajo? Es muy difícil. No, usted tiene que instruirla para que esa persona sepa en lo que va a creer y en quién va a creer. Y no solamente lo que va a creer, sino saber lo que Dios pide de esa persona. Porque Dios espera de nosotros. Nosotros queremos que Dios nos bendiga, nosotros queremos que Dios nos haga prosperar, nosotros queremos que Dios nos cuide. Sí, perfecto, eso es lo que tú quieres que Dios haga por ti, pero ¿qué vas a hacer tú por Dios? Y hoy en día hay muchos pastores que de una manera, pudiéramos decir, que hoy en día están falsificando el evangelio, que dice, Dios no espera nada de ti. ¿Cómo que Dios no espera nada de mí? Porque la palabra de Dios dice que Dios espera de mí que nosotros seamos varones y mujeres que lleguemos a la estatura plena de un varón perfecto en Cristo Jesús. Y hoy en día, mis queridos hermanos, me duele tan grandemente que hoy en día el verdadero evangelio se está permitiendo. Se está hablando muchas cosas a la buena, a las personas, muchas cosas bonitas, y las personas fascinadas. Oh, qué palabra más linda habló el pastor. Oh, qué buen sermón. Oh, qué maravilloso. Y estamos enfatizando las cosas bonitas, pero no estamos enfatizando lo que Dios pide de nosotros. Y hoy una de las cosas que hoy vamos a hablar en el bautismo que Dios aprueba, en la tercera parte, vamos a hablar del arrepentimiento y conversión. Y el versículo de memoria que leímos, Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Esa fue la lectura bíblica. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta a ustedes. ¿Qué ustedes entienden por arrepentimiento? ¿Qué ustedes entienden por arrepentimiento? Genuinamente arrepentirte por algo que hiciste que no está bien, que está mal. O sea, aquí me están diciendo que arrepentimiento es algo por lo que tú te arrepientes de algo que tú hiciste mal, que sabes que estás mal, que sabe que está mal, y entonces te arrepientes de haber hecho esa cosa mala. Pero el arrepentimiento también, ¿a qué conlleva? A no volverlo a hacer más. O sea, yo me arrepiento de algo malo que hice. Por ejemplo, si yo ahora entro a una tienda y voy a robar, y después que yo robo, yo me arrepiento grandemente por eso malo que yo hice. El verdadero arrepentimiento implica que yo no vuelva a entrar de nuevo a una tienda por segunda vez a robar. Implica que ya yo no voy a robar más. El verdadero arrepentimiento implica un cambio de actitud, un cambio mental, un cambio en la conducta. Y aquí yo busqué en uno de los diccionarios bíblicos el significado, la definición de la palabra arrepentimiento de acuerdo como la da, de acuerdo a la definición bíblica, no a la definición del mundo. La definición bíblica de arrepentimiento en este diccionario bíblico dice, el significado bíblico de arrepentimiento es dejar el pecado o cesar de pecar. Y quieren que les diga algo, esta definición que yo busqué en el diccionario bíblico no fue un diccionario adventista. Es en un diccionario bautista, de la iglesia bautista. El significado bíblico de arrepentimiento es dejar el pecado o cesar de pecar. Es redimirse de cualquier acción mala o dañina. Arrepentirse es cambiar de opinión o dejar a un lado algún compromiso
por su procedencia, es la de no desviarse del buen caminar marcado por Dios. Es la de no, ¿qué cosa, hermanos? Desviarse del camino que Dios quiere que tú camines. Y una de las cosas que veníamos hablando en predicaciones anteriores y que hoy precisamente lo estamos tocando, mis queridos hermanos, hay varias palabras que Satanás odia y que Satanás no quiere que usted las escuche. Palabras que hoy Satanás se las ha quitado a los predicadores de los labios para que los predicadores no la mencionen. Palabras que Satanás se las ha borrado a los predicadores modernos, a los pastores modernos, para no decírsela a la congregación. Y una de las palabras que a Satanás le molesta y que no quiere escucharla, pero tampoco quiere que la congregación le escuche, es la palabra arrepentimiento. Mis queridos hermanos, ¿cuántos de ustedes han escuchado de temas de los pastores que hoy en día predican la palabra arrepentimiento, que le diga a la iglesia, iglesia, tenemos que arrepentirnos? Hay que arrepentirse. Y de acuerdo a esta definición bíblica de este diccionario, nos está diciendo que el arrepentimiento es dejar de pecar o cesar de pecar. Pero hoy en día, como está la teoría dentro de la iglesia del pecado original, que fue la teoría que creó San Agustín, y que la iglesia católica la aceptó, que es la teoría del pecado original, y que esa teoría se infiltró dentro de la fila adventista, entonces hoy los predicadores te dicen, usted no va a poder dejar de pecar, usted va a seguir pecando hasta el día en que Cristo venga. Entonces, si yo voy a seguir pecando hasta el día en que Cristo venga, ¿para qué entonces yo me voy a estar arrepintiendo? Si Dios sabe que yo lo voy a volver a hacer todos los días. Si yo voy a estar pecando hasta el día en que Cristo venga, entonces de nada sirve que yo me arrepienta, porque el arrepentimiento implica tristeza, dolor por mi mal proceder que ha causado agravio al corazón de Dios. Y hoy en día los predicadores dicen, hermano, usted no va a dejar de pecar, usted va a seguir pecando hasta el día en que Cristo venga. Y es porque hoy en día la iglesia adventista no tiene una definición correcta tanto de la Biblia como del espíritu de profecía de lo que es pecado. Porque la palabra de Dios, cuando vamos a Primera de Juan, dice que el pecado, Primera de Juan 3:4, el pecado es infracción de la ley de Dios. Y cuando usted va al espíritu de profecía, el espíritu de profecía le dice a usted, y tengo varias citas de la profeta de Dios, de Elena G. de White, donde ella dice que la única definición de pecado que da la Biblia es que es infracción de la ley de Dios. Entonces, cuando yo a usted le digo que usted no puede dejar de pecar y que usted va a seguir pecando hasta la venida de Cristo, en pocas palabras te estoy diciendo, no cambies de conducta, sigue como tú estás, sigue haciendo lo que tú sigas haciendo, porque tú eres pecador de nacimiento. Y si a ti te gusta tomar y te gusta darte tus tragos de ron, síguete dando tus tragos de ron hasta el día en que Cristo venga, que cuando Cristo venga te va a decir, hijito, ya tú no vas a tomar más, así que dame acá el vaso, bótalo y nos vamos para el cielo. Porque yo no puedo vencer el pecado, porque me están diciendo de que yo voy a seguir pecando hasta la venida de Cristo. Entonces, ¿qué arrepentimiento puede haber? Pero el apóstol Pedro me está diciendo que antes de yo bautizarme, yo tengo que arrepentirme. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, recordemos que Juan el Bautista, ahí en Mateo capítulo 3, busquemos en la Biblia Mateo capítulo 3, el versículo 11, miren lo que dice la palabra de Dios. Yo a la verdad os bautizo en agua, ¿para qué? Para arrepentimiento, mas el que viene tras de mí es más poderoso que yo, cuyo calzado no soy digno de llevar. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego.
¿Cuál era el bautismo que Juan estaba proclamando? ¿El bautismo de qué? De arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento del griego es metanoia. Y esta palabra en griego, metanoia, significa un cambio de mente, un cambio de tu manera de pensar. Cambio de carácter de todo. Claro que sí, un cambio de carácter. La palabra arrepentimiento, cuando en el original griego la palabra que utiliza es metanoia, es que usted tiene que tener un cambio mental. De que si yo antes iba por este camino y era un camino malo, de pronto yo tengo un cambio mental, y ya ese cambio mental de que ya yo no decido seguir más por este camino y doy un giro de 180 grados y entonces ya empiezo a caminar por el camino del bien, por el camino de la justicia, por el camino de la rectitud, por el camino de la santidad, por el camino de la glorificación, de la victoria en Cristo Jesús. Amén. Y noten que el mismo Juan el Bautista, que él estaba predicando y hablando del bautismo del arrepentimiento, noten que el arrepentimiento va unido al cambio, que en el versículo 8 del mismo capítulo 3, él dice: hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Hagan frutos ¿qué? Dignos de arrepentimiento. Y cuando Juan dice que hagan frutos dignos de arrepentimiento, se está diciendo, una vez que tú te arrepientas, empieza a hacer el bien. Es lo que en pocas palabras Juan el Bautista está diciendo. Después que tú te arrepientas, por favor, empieza a hacer el bien. Esos son los frutos dignos de arrepentimiento. Que si antes mi vida producía frutos malos por mi mal proceder, ahora, después que me arrepiento, yo empiezo a producir frutos dignos para la gloria de Dios. Amén. Y el arrepentimiento, mis queridos hermanos, no es algo que está intrínsecamente en nosotros. El arrepentimiento es un don de Dios. Y eso lo podemos encontrar aquí en Hechos, capítulo 5, versículo 31. Noten, miren lo que dice aquí, Hechos, capítulo 5, versículo 31. Hechos, capítulo 5, versículo 31 dice: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecado. ¿Quién es el que da arrepentimiento? ¿Quién es el que produce el arrepentimiento en nosotros? Es Dios. Es Dios. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, cuando yo empiezo a escuchar la palabra de Dios y empiezo a escuchar las maravillas del Evangelio y las maravillas de lo que Cristo ha hecho por mí, yo me siento atraído. El Espíritu Santo empieza a crear en mí esa atracción, ese deseo de escuchar de Cristo, ese deseo de escuchar el Evangelio. Y cuando yo siento esa atracción por Cristo, entonces yo voy a Cristo. Noten que la palabra de Dios en Lucas capítulo 5, versículo 32, Jesucristo dijo: yo no he venido a llamar a justos. ¿Qué Él vino a llamar? Pecadores. A pecadores, a que sigan pecando, a que sigan viviendo su mala vida. Que se arrepientan. Vamos a Lucas 5:32 ahora. Lucas 5:32 dice:
No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. Y la persona que es impresionada por la predicación del Evangelio, una vez que esta persona es confrontada, a medida que es atraído por la belleza del Evangelio, la persona es confrontada con la ley de Dios. Porque para yo poderme arrepentir, yo primero, en mí primero yo tengo que tener la convicción y de saber que yo soy un pecador. Y esa convicción me la da el Espíritu Santo. ¿Y cómo me la da? Que cuando yo voy a la palabra de Dios y me veo en la ley de Dios, que es el reflejo de su carácter, del carácter santo de Dios, la palabra de Dios en Romanos 3:20 dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. A través de la ley yo conozco que soy pecador. A través de la ley yo conozco que yo he ofendido a Dios. A través de la ley yo conozco que esa ley me dice a mí que yo merezco la muerte. Pero también la palabra de Dios me dice a mí que Cristo Jesús vino a traer vida. Y vino a traer vida, pero vida en abundancia. La palabra de Dios me dice de que Cristo murió por mí para salvarme. Y una vez que yo reconozco que soy pecador y acepto la gracia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, yo me arrepiento de mis pecados para no seguir haciendo lo que ofendía a Dios, para que una vez que yo acepte la gracia de Jesucristo, entonces ahora yo viva haciendo frutos dignos de arrepentimiento. Y hoy en día esto no se predica en la iglesia. Hoy en día lo que se está predicando son cosas agradables. Dios te va a bendecir. Dios te ama. Dios te va a dar esto. Dios te va a dar lo otro. Dios te va a proteger. Dios te va a bendecir. Y le damos a las personas, o sea, les presentamos a la persona un Dios como un símbolo a usted. Dame, 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 dame. A mí. Pero ¿y de aquí para allá? Dios te va a proteger, Dios te va a bendecir, Dios te va a cuidar, Dios te ama como tú eres, Dios aquí, Dios allá, Dios esto, Dios lo otro. Pero hoy los predicadores no enfatizan ni dicen de que Dios quiere que usted viva en santidad. Hoy los predicadores no enfatizan ni dicen, hermano, usted tiene que dejar de pecar, usted tiene que arrepentirse, usted tiene que cambiar su conducta si usted quiere recibir las bendiciones de Dios. Porque Dios no bendice a nadie en pecado. Hasta ahora yo no he encontrado ningún versículo en la Biblia que me diga a mí de que Dios bendice a las personas estando en pecado. Al contrario, la palabra de Dios me dice que cada vez que el pueblo de Israel hacía lo malo delante de los ojos de Jehová, que hacía el Señor, se desentendía del pueblo, escondía su rostro. Porque la palabra de Dios me dice que Dios, sus ojos son demasiado limpios para ver el mal. Romanos 5:13 nos dice que donde no hay ley, no hay pecado. Pero el por qué somos pecadores, porque Dios introdujo su ley. Por eso es que el apóstol Pablo dice que venido el mandamiento, el pecado revivió en mí. Porque yo no sabía que la codicia era pecado si la ley dijera no codiciarás. Eso lo dice Pablo en el libro de Romanos. O sea, Pablo conoció de que la codicia era pecado porque hay un mandamiento en la ley de Dios que dice que no codiciarás. Entonces, cuando yo me doy cuenta que Cristo me confronta con esta ley santa, justa y buena, me doy cuenta que yo soy un pecador, que yo soy un borracho, un fornicario, un idólatra, un maldiciente, alguien que dice malas palabras, que soy un afeminado, que soy un aquí, que soy un allá. Pero la palabra de Dios me dice que en Cristo hay salvación, en Cristo hay redención, que en Cristo hay perdón de pecado, que en Cristo hay sanidad y hay liberación. Amén. Porque Cristo vino a morir por tus pecados, no para que tú te sigas revolcando en el pecado.
Porque si Cristo vino a este mundo a morir para que tú te sigas revolcando en el pecado y tú sigas pecando hasta el día en que Cristo venga, hermano, estamos haciendo vana nuestra fe. Y estamos echando por tierra el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Lo estamos echando por tierra. Y hoy uno de los pasos muy importantes en el bautismo que Dios aprueba es el arrepentimiento, porque Pedro lo dice, arrepentíos. Pedro no te dice, bautízate y después te arrepientes. ¿Qué es lo que dice Pedro? Arrepentíos ¿y qué? Y bautícese. No viene el bautismo primero y después el arrepentimiento. Viene el arrepentimiento primero y después el bautismo. Miren lo que dice la sierva del Señor en cuanto al verdadero arrepentimiento, y es un concepto que nosotros debemos de tener claro de lo que es el verdadero arrepentimiento si queremos experimentar en nuestras vidas una verdadera conversión. Elena G. de White, en El Camino a Cristo, página 21, párrafo 2, dice: el arrepentimiento incluye tristeza por el pecado y gozadera en el pecado, ¿no? ¿Qué dice? Tristeza por el pecado y abandono del mismo. No renunciaremos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón. ¿Ustedes saben lo que significa la expresión de corazón? O sea, mientras que nosotros no lo repudiamos sinceramente, mientras que nosotros no lo repudiamos de a corazón, o sea, de una manera sincera, verdadera, dice, nunca va a haber cambio real en nuestras vidas. Fíjense que ella dice repudiar el pecado, pero si hoy los predicadores modernos dicen, no, que usted va a seguir pecando hasta el día en que Cristo venga, ellos no le están diciendo a usted, repudia el pecado, ellos están diciendo en usted, sigue, gózate en el pecado, revuélcate en el pecado y por ahí para allá. Pero la profeta de Dios me está diciendo que yo tengo que repudiar el pecado de corazón. Si yo no repudio el pecado y no abandono el pecado, no va a haber un cambio real en la vida. Y es por eso que hoy en día, como cristianos, lo que estamos haciendo es que lo que vemos cada fenómeno dentro de la iglesia, cristianos no convertidos, no regenerados. ¿Se acuerdan que en la lección de escuela sabática les dije que mantengan en su mente qué palabrita? Regeneración según Tito 3:5. Regeneración. No va a haber una regeneración ni de mente, ni de corazón, ni de nada, hermano. No va a haber cambio real. Y entonces nos asombramos cuando hoy vemos a cristianos que visten como mundanos. Vemos a cristianos que hablan como los mundanos, que se expresan como los mundanos. Por eso es que hoy en día dentro de las iglesias vemos iglesias más mundanalizadas. ¿Por qué vemos más iglesias más mundanalizadas? Porque cuando no hay un repudio del pecado, ni un cambio real en nuestras vidas, la iglesia se mundanaliza más. Porque la persona que entra a la iglesia y se bautiza y no está regenerada, lo que hace es que esa vida mundana que vivió en el mundo, la trae ahora para la iglesia. Y por eso es que en el tema anterior vimos que hoy vemos música pop, rock, jazz, reggaetón, de todo dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque Satanás odia la palabra arrepentimiento, porque él sabe que la palabra arrepentimiento conlleva a cambiar y él no quiere que la iglesia cambie, él quiere que la iglesia siga igual. Y hoy en día la iglesia está tan dormida en una falsa seguridad, creyendo que cuando Cristo venga me voy para el cielo. Amén, gloria a Dios, me voy. Pero tristemente, cuando no hay un cambio de corazón, Cristo nos va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero Señor, en tu nombre yo no profeticé, y en tu nombre yo no eché fuera demonios, y en tu nombre no hicimos milagros,
Y en tu nombre no hicimos campañas evangelísticas. Y en tu nombre no practicamos la reforma pro salud. Pero Cristo va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque eso que tú hacías yo no lo conocí, yo no lo aprobé, no tenía mi aprobación, aunque lo hiciste en mi nombre. Y hermano, y en medio de esta generación maligna que estamos viviendo, Satanás está pervirtiendo el verdadero evangelio. Satanás está pervirtiendo lo que es la verdadera justificación por la fe. Satanás está pervirtiendo lo que es la justicia impartida y la justicia imputada. Satanás está pervirtiendo lo que es la santidad. Satanás ha pervertido hasta el verdadero bautismo. Noten que el arrepentimiento lleva un cambio genuino. Y eso lo podemos ver cuando nosotros vamos al Salmo 51:10, que es un salmo muy conocido por todos nosotros. Es un versículo bien conocido por todos nosotros. Salmo 51:10. Después que David cayó profundamente, en lo más profundo del pecado, con el asunto de Betsabé y con lo tocante a Urías, Eteo, su más fiel capitán de la guardia, después que él cometió ese horrible pecado, miren lo que David anhelaba. Salmo 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón sucio. Dice así: Limpio. un corazón limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto. No un espíritu de pecado, no un espíritu de transgresión, no, un espíritu recto dentro de mí. Eso es verdadero arrepentimiento. Y la segunda palabra que hoy vamos a analizar, que Satanás odia, cuando nosotros vemos aquí Hechos 2:38, dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Pero cuando vamos a Hechos 3:19, Pedro ahora incluye una palabra más. Y esta palabra es la palabra conversión. Por eso es que el tema de hoy se llama arrepentimiento y conversión. Porque, hermano, arrepentimiento y conversión son dos palabras que van unidas. No pueden separarse. Son palabras unidas. Pedro en capítulo 2, verso 38 dice: arrepentíos. Pero ahora Pedro en el capítulo 3, versículo 19 dice: así que arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y qué? Y convertíos. Y la palabra convertíos en griego es la palabra epístrefo. Y la palabra epístrefo significa volverse. La palabra epístrefo también tiene la connotación que significa revertir. Significa dejar de hacer lo malo. La palabra convertido da la idea, es la misma idea que nos habla en Isaías 55:7. Miren lo que dice Isaías 55:7. Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino. Hermano, Isaías 55:7 no me dice: siga el impío su camino. ¿Dice así? Dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia,
y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Noten que Isaías, la palabra que utiliza Pedro, convertidos, Isaías 55:7 me está diciendo que la conversión es dejar de hacer lo malo. No solamente en acción, sino aún en pensamiento, porque dice, deja el impío su camino. ¿Y qué camino está caminando el impío? ¿El camino de verdad? El camino de la impiedad. Y cuando dice, y el hombre inicuo sus pensamientos, el hombre que es inicuo, el hombre que es malo, ¿tiene pensamientos puros en la cabeza? ¿Cuáles son los pensamientos que tiene? Pensamientos malos. Conversión no es solamente, y aquí Isaías, por favor, me está diciendo que es conversión. Conversión es dejar de hacer lo malo en acción, pero al mismo tiempo es dejar de hacer lo malo en pensamiento. Y esto también lo corrobora Ezequiel capítulo 18, versículo 30. Miren lo que dice Ezequiel. Ezequiel 18, 30. Ezequiel 18:30 dice, por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice el Señor Jehová, convertíos y volveos de todas vuestras iniquidades, y no os será la iniquidad causa de ¿qué? De su ruina. Entonces, aquí también Ezequiel me está diciendo que conversión, que es la palabra que utiliza Pedro, me está diciendo que conversión es dejar de hacer lo malo, es dejar de pecar. Por eso es que arrepentimiento y conversión van unidos. Yo me arrepiento de todo lo malo que he hecho, que ha agraviado el nombre de Dios, que ha ofendido el nombre de Dios. Y cuando yo me arrepiento, yo por el Espíritu Santo tengo que experimentar una conversión. ¿Qué es conversión? Que después que yo me arrepiento de dejar de hacer lo malo, ya yo no hago más lo malo. Amén. Hermano, no estoy hablando yo, está hablando la palabra de Dios. Y todo esto que yo les estoy diciendo y que se los estoy mostrando por la palabra de Dios, destruye toda idea que hoy predicador, pastor adventista está predicando, engañando a las congregaciones diciendo, usted es pecador, usted va a seguir pecando hasta la venida de Cristo Jesús. No, eso a mí no me lo dice la palabra de Dios. Y por eso es que estas dos palabras que están señaladas en amarillo en Hechos 3:19, arrepentidos y convertidos, son palabras que Satanás odia y que hoy los predicadores no se atreven a hablar de arrepentimiento y conversión. ¿Y saben por qué no quieren hablar de arrepentimiento y conversión? Porque quieren seguirse revolcando en lo mal hecho, no quieren abandonar el pecado. Y aquí ahora, Ezequiel 18 me está diciendo, Ezequiel 18:30 me está diciendo que mi iniquidad, mi pecado, es la causa de ¿qué? Al final, ¿cuál es la palabrita que usa Ezequiel? De mi ruina, de mi destrucción. Es la palabra que está diciendo ahí Ezequiel. Es interesante que la palabra convertidos que utiliza Ezequiel, el profeta Ezequiel, en hebreo es shub. Y shub en hebreo es la misma connotación para la palabra epístrefos que utiliza Pedro en Hechos 3:19 para la palabra convertidos. Y shub en hebreo, que es la palabra que utiliza el profeta Ezequiel, significa volverse, significa cambiar, significa dejar. Da la idea de no seguir transgrediendo la ley de Jehová. Es cambiar la conducta impía por una conducta recta, viviendo en santidad. Y solo esto se logra por el poder del Espíritu Santo. Porque Cristo quiere que nosotros vivamos una vida recta. ¿Y saben por qué Cristo quiere que vivamos una vida recta?
Vamos ahora a Efesios 1:4. Miren lo que dice Efesios 1:4. Efesios 1:4, miren lo que dice. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y con mancha delante de él en amor. ¿Dice con mancha? O sea, Dios quiere que nosotros nos bauticemos y que nosotros nos arrepintamos, que nosotros nos convirtamos y que nosotros nos bauticemos y que vivamos en vida nueva, porque dice aquí que Él nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Y aquí Pablo no está hablando santo y sin mancha delante de Él en el cielo, no, aquí en la tierra, mientras que vivimos aquí en la tierra. Por eso es que la persona que realmente está convertida, dice Pablo, es santo y sin mancha delante de Él. ¿Por qué? Porque cuando Jesús venga en gloria y majestad, ahora el capítulo 5 del mismo libro de Efesios, pero el versículo 27, Cristo quiere presentarle al Padre, según el versículo 27 del capítulo 5, dice, para presentársela, hablando de la iglesia, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. O sea, el deseo del Padre, cuando nosotros nos arrepentimos, nos convertimos y nos bautizamos, es que vivamos santos y sin mancha, porque cuando Jesucristo venga, Jesucristo quiere presentarle al Padre una iglesia, como dice aquí Efesios 5:27, una iglesia santa y sin mancha. Por eso, mis queridos hermanos, el bautismo que Dios aprueba, según lo que hemos venido hablando en todos estos sábados, es que nosotros, las personas que se van a bautizar, tenemos que enseñarle primero antes de bautizarse. Y después que le enseñemos, entonces las personas, a medida que van aprendiendo y se van confrontando con las verdades, su mente se va abriendo y va expandiéndose y va conociendo la verdad, y a medida que va aprendiendo se va arrepintiendo, y el Espíritu Santo, después que esa persona se va arrepintiendo sinceramente de corazón, el Espíritu Santo le da el poder. ¿Para qué? Para que ya no siga más esa conducta impía. Por eso es que Pedro dice, arrepentíos y convertíos. ¿Saben por qué? Ahora, ¿por qué yo digo de que los bautismos que estamos haciendo son bautismos apóstatas? Porque cuando no hay arrepentimiento y no hay conversión, no hay borramiento de pecado. Para que los pecados sean borrados, la persona antes de bautizarse tiene que arrepentirse, tiene que estar convertida para que entonces sus pecados puedan ser borrados. Entonces, cuando yo he visto, y eso lo he visto en campañas evangelísticas, viene una persona a la iglesia, el último día de la campaña hay bautismo, y por primera vez la persona viene de visita. El pastor dio un sermón maravilloso, un sermón poderosísimo, un sermón de esto. Pusieron la música suave. Ustedes saben que la música tiene el poder de crear en usted. Porque yo les voy a decir algo. La música tiene el poder de crear en usted. La música usted la puede hacer llorar o la puede hacer reír. En una película, por ejemplo, las personas que les encanta ver películas de terror, en las películas de terror, usted siente más terror no por la escena que usted va a ver, sino por la música que le ponen a usted. Esa música de terror que usted le pone a usted le crea una tensión. Un suspenso. La música crea en usted. Hay música que usted la toca suavemente y yo lo puedo hacer llorar a usted. Los músicos, que son músicos, una música bien suave lo puede hacer llorar a usted. Pero las lágrimas que usted llora cuando el pastor está predicando y de pronto hace el llamado y pone esa voz más suavecita, más lenta, más pausada, y entonces el pastor le está diciendo, mira,
que el Señor te está llamando y el Señor te va a ayudar y no importa cómo tú estés, ven a Jesús. Y esas palabritas bien suaves, con la musiquita bien suave, la persona que sabe esas palabras le empieza a tocar y empieza a llorar. Hermano, las lágrimas no es sinónimo de que la persona está arrepentida ni está convertida. Hoy nosotros estamos confundiendo el emocionalismo. Eso no es sinónimo. Entonces ya después que el pastor dice, ¿quién quiere bautizarse? Ahí están los candidatos que bueno, supuestamente se han ido preparando para bautizar, están ahí y después que los presentan ya los van bautizando y entonces desde el bautisterio el pastor dice, ¿hay alguien más que desee bautizarse? Si la persona fue por primera vez ese sábado a la iglesia y escuchó ese último tema, la persona se levanta y las han bautizado. Yo le he visto y he dicho, pero como esa persona que llegó hoy, que no conoce nuestra fe ni conoce nada, ¿cómo la van a bautizar? Mi pregunta es, ¿usted cree que porque esa persona aceptó el bautismo se arrepintió? Porque usted puede bautizarse sin arrepentirse. Y el hecho de que usted acepte el llamado al bautismo no significa que usted esté arrepentido. Noten que el mismo Jesucristo dijo, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan arrepentimiento. Fíjense que en el cielo, y eso lo dicen cuando la persona se bautiza, hermanos, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan arrepentimiento, porque la persona se levantó por primera vez que fue a la iglesia ese día, se levantó y por el emocionalismo y el llanto y la musiquita se levantó porque quiere bautizarse y la bautizan a sí mismo y dice, y piensan que la persona se arrepintió. No. Para que haya borramiento de los pecados tiene que haber arrepentimiento y convención, y el hecho de que la persona se levante por esa sensación de la música y el llamado que dice el pastor no significa que la persona esté arrepentida, porque cuántos muchos no se han bautizado en ese momento y más nunca usted no los ha visto en la iglesia. Yo los he visto. Fueron por primera vez a la iglesia, se bautizaron y no fueron más nunca. Pregunto, ¿se arrepintieron? No. Esos son los bautismos apóstatas y es el falso bautismo que hoy Satanás está implementando en todas las iglesias populares protestantes, incluyendo la iglesia adventista. Que creemos que mientras más personas bautizamos y mientras más la iglesia se llene, estamos cumpliendo la misión, y no, lo que estamos haciendo es introduciendo dentro del templo personas no convertidas que están trayendo oprobio al nombre de Dios, que no están representando dignamente el amor de Dios. Miren lo que dice aquí la sierva de Dios en la carta 129 de 1903, volumen 18, párrafo 10. Cuando los cristianos se someten al solemne rito del bautismo, Él, hablando de Dios, Él registra el voto que hacen de ser fieles a Él. ¿Qué es lo que se registra? El voto que hacen de ser fieles a Él. Este voto es su juramento ¿de qué? Lealtad. De lealtad. Son bautizados en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Así están unidos con los tres grandes poderes del cielo. Se comprometen. ¿A qué se comprometen? A renunciar. Está en amarillo. A renunciar al mundo y a observar las leyes del reino de Dios. De ahora en adelante han de caminar en novedad de vida nueva. O sea, Dios registra el voto que tú haces de bautizarte. Y este voto es un juramento de lealtad. ¿Y qué implica este juramento de lealtad? Renunciar al mundo y observar las leyes del reino de Dios. De ahora en adelante han de caminar en novedad de vida. Sigue diciendo la sierva de Dios, porque ahí no se acaba el texto. Sigue diciendo, ya no deben seguir las tradiciones de los hombres. Las tradiciones de los hombres. Pasó ahora el Día de las Madres, ¿no es verdad? ¿Sí o no? No quiero que se sientan mal,
porque esto yo lo aprendí hace unos días más atrás, porque mientras más estudio más voy aprendiendo. ¿Ustedes saben cuál es el origen del Día de las Madres? ¿No? Se los dejo de tarea. Cuando termine hoy el culto, a la noche o ante la puesta de sol o durante eso, vaya a Google y ponga Día de las Madres, Wikipedia. Y ahí Google le va a decir cuál es el origen del Día de las Madres. Yo siempre he tenido un concepto. Yo tengo que querer, amar y honrar a mi madre los 365 días del año. Yo no necesito un día para honrar a mi madre. Yo tengo que quererla, amarla, respetarla y honrarla los 365 días. Porque de nada me sirve que yo guarde el Día de las Madres un día y que después los otros 364 días le esté dando dolores de cabeza a mi madre. Se los dejo de tarea. Vayan a Wikipedia y pongan Día de las Madres Wikipedia. Se van a asombrar la historia. Ya no deben seguir las tradiciones de los hombres. Ya no deben seguir métodos deshonestos. Deben obedecer los estatutos del reino de los cielos. Deben buscar el honor de Dios. Si son fieles a su voto, o sea, si la persona que se bautizó es fiel a su voto de serle leal a Dios, dice, serán provistos de gracia y poder que les permitirá cumplir con toda justicia. A todos los que lo recibieron les dio poder para convertirse en hijos de Dios, sí, a los que creen en su nombre. Juan 1:12. Sigue diciendo la sierva de Dios, Elena G. de White, preparación para el bautismo, manuscrito, cartas y manuscritos 56 de 1900, párrafo 6. Miren, yo cuando leí, esto es un manuscrito muy interesante, que esto está en línea, usted va a Google y usted lo puede encontrar, lo que está en inglés. Preparación para el bautismo, primera parte. Pero en ese mismo manuscrito del párrafo 6, el siguiente capítulo es preparación para el bautismo, segunda parte. La hermana White dedica 2 páginas para hablar la preparación para el bautismo, primera parte, y aquí estoy citando la primera parte. Pero acto seguido de la página, de la siguiente página, dice preparación para el bautismo, segunda parte. Miren lo que dice la hermana White. Hay necesidad de una preparación mucho más completa de los candidatos para el bautismo de la que se les ha dado. Satanás no quiere que nadie vea la necesidad de una entrega completa a Dios. ¿Qué es lo que no quiere Satanás? Una entrega completa. Que una entrega completa a Dios. Cuando el alma no logra hacer esta entrega completa a Dios, miren lo que pasa. Aunque usted esté bautizado, el pecado no es abandonado. Los apetitos y las pasiones se esfuerzan por la maestría. Las tentaciones confunden los sentidos, de modo que la verdadera conversión puede no tener lugar. Siempre que uno renuncia al pecado, que es la transgresión de la ley de Dios, ¿qué está diciendo la hermana White que es pecado? Transgresión de la ley de Dios. Su vida será puesta en conformidad con la ley, en una escasa obediencia. ¿No? ¿O en una obediencia a media, dice el texto? No, dice en una perfecta obediencia. Esta conformidad con la mente y la voluntad de Cristo es la obra del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, saben ustedes que me he encontrado con personas, hermanos, y de hecho hace poco hablé con una hermana que sus 2 hijos nacieron en el Evangelio. Ya sus 2 hijos son grandes, están estudiando en la universidad, están a punto ya de graduarse, yo creo que se graduaron ya ahora, con unas carreras maravillosas que estudiaron, y ellos siguen en los caminos de Dios, ellos son adventistas. Y esta hermana me vino a decir a mí que sus hijos hace poco le dijeron a la madre, queremos bautizarnos por segunda vez. Ya ellos están bautizados, y ellos nunca se han separado de los caminos de Dios. ¿Y saben por qué quieren bautizarse por segunda vez? Porque ellos dicen que el conocimiento que ellos tienen ahora de la palabra de Dios, ellos nunca lo tuvieron y nadie nunca se los dio.
Y ellos sienten ahora que el bautismo que a ellos le propiciaron cuando ellos eran niños, en la iglesia adventista, ese bautismo, ellos se dan cuenta de que ese bautismo es un bautismo que ellos entienden que fue un bautismo para ellos nulo, un bautismo como que no sirvió, que no fue aprobado por Dios. Porque ahora con este conocimiento que ellos tienen y que saben cuáles realmente son sus deberes para con Dios, ellos dicen que ahora es cuando realmente están preparados para volverse a bautizar. ¿Y saben por qué? Porque no se les está instruyendo bien a los hermanos. Y no solamente esta madre me planteó eso, muchísimos hermanos ahora que son adventistas, que se bautizaron siendo adventistas, ahora quieren volverse a bautizar. Porque sienten que el bautismo que le hicieron a ellos, Dios no lo aprobó. ¿Por qué? Porque omitieron pasos para el bautismo. Pedro dice, arrepentíos y convertíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese es el orden: arrepentimiento, conversión, bautismo, y junto con el bautismo viene el perdón de los pecados y después viene el don del Espíritu Santo. Y para yo arrepentirme, yo tengo que saber de qué me voy a arrepentir y por qué me voy a arrepentir. Y para eso yo necesito ser instruido antes de llegar a las aguas bautismales. Sigue diciendo la sierva de Dios, Elena G. de White, ahora aquí en la Review and Herald, mayo 26 de 1904, página 9, dice palabras de word encouragement. ¿Qué significa? Palabras de aliento, ¿no? Ajá, palabras de aliento, yo lo puse en inglés aquí. Dice, no olvidemos nuestro voto bautismal. En presencia de los tres poderes supremos del cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos hemos comprometido a hacer la voluntad de aquel que sobre el sepulcro de José declaró, yo soy la resurrección y soy la vida. Ahora aquí la hermana White no solamente está hablando del bautismo, sino también está hablando de los votos bautismales que hoy no se están tomando, los votos bautismales. Hoy las personas están bautizadas y se les presenta a la iglesia, hermano, estas almas van a ser bautizadas, han decidido ser bautizadas, ¿cuántos están de acuerdo? Amén. Pero no se le toman los votos bautismales, claro. Si usted no las preparó, si usted no estudió con ellas, ¿qué votos bautismales van a tomar si no saben nada? Y esta última cita para terminar del pastor Jaime White en la Review and Herald, junio 28 de 1870, página 13, el subtítulo dice Western Tour, o sea, un viaje por el oeste. Miren lo que dice el pastor White. 28 fueron bautizados. Eso fue un lugar que él llegó, que dieron como una campaña. Dice, 28 fueron bautizados. Entre ellos se encontraban los hijos del hermano Isor Lich de Laporte. Estos, los jóvenes que acababan de entrar en la edad adulta, se seguían unos a otros en el agua para ser sepultados con Cristo en el bautismo. Dice, qué solemne es la escena. Aquí estaba el anciano de los pelos blancos, los jóvenes y los niños pequeños, todos bajo la influencia de la palabra y del Espíritu de Dios, tomando el voto bautismal solemne. Y esto es otra cosa que hoy no se está haciendo en la iglesia, el voto bautismal solemne. Aquí no se ve bien, pero aquí abajo está en la cita. El voto bautismal solemne. Yo lo estoy viendo desde aquí en la pantalla del televisor. Lo que como el proyector está un poquitico bajito, no se ve. El voto bautismal solemne, eso es algo que hoy no se está haciendo. Por eso el tema de hoy fue el bautismo que Dios aprueba, y durante 3 sábados hemos venido hablando los pasos para el verdadero bautismo que Dios aprueba, porque cuando usted omite estos pasos, aunque usted se bautice en el bautisterio, ese bautismo Dios no lo aprueba. Y la hermana White lo dice, la hermana White dice, hay muchos que sus nombres están escritos en los libros de la iglesia, pero no están escritos en el libro de la vida del
Cordero de Dios. Y por eso es que hoy me he encontrado con hermanos que hoy quieren bautizarse por segunda vez. Pastor, quiero bautizarme por segunda vez. Porque el conocimiento, lo que yo sé ahora es cuando yo me siento preparado, porque ahora es cuando tengo conocimiento, ahora es cuando he conocido más y ahora me he dado cuenta que es cuando yo estoy preparado para vivir la vida nueva en Cristo Jesús. Porque cuando se bautizaron nadie les explicó y cuando se bautizaron, siguieron en la iglesia, pero siguieron practicando su vida impía como si nada. Porque hoy Satanás, las palabras, vuelvo y repito, que Satanás odia y que no quiere que se pronuncien es arrepentimiento y es conversión. ¿Y conversión qué es? Termino con este último versículo de la Biblia. Ya habíamos hablado, ya de acuerdo a Isaías y a Ezequiel, lo que es conversión. Vamos a corroborarlo con un tercer versículo más y vamos a Primera de Crónicas, capítulo 7. Primera de Crónicas 7:14. Primera de Crónicas 7:14. Vamos a corroborarlo. Primera de Crónicas no, creo que es Segunda de Crónicas. Sí, es Segunda de Crónicas, perdón. Segunda de Crónicas 7:14. Miren lo que dice aquí. Y no solamente esto lo estamos hablando para las personas que se van a bautizar, que tienen que arrepentirse y convertirse, sino para aún aquellos que aún después de bautizado siguen viviendo una vida impía y que no han sentido una conversión en su corazón. También Dios nos manda a arrepentirnos. Aun cuando la iglesia esté en pecado y la iglesia en general no está bien con Dios, miren lo que nos manda el Señor. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mis rostros, y ahora viene la palabra, y se convirtieren de sus buenos caminos, dice ahí, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces dice el Señor, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aun cuando la iglesia esté en pecado y la iglesia no está bien con Dios y la iglesia en general ha errado, Dios está diciendo, si la iglesia se humilla, si la iglesia invoca mi nombre, si la iglesia ora, si la iglesia busca mi rostro, pero se convierten de sus malos caminos, dejan de hacer lo malo, entonces dice el Señor, entonces yo voy a oír tu oración desde los cielos. Y entonces sigue diciendo, voy a perdonar tus pecados y te voy a sanar. Pero si no hay conversión, no hay perdón de pecado y no hay sanidad. Por eso es que hoy Satanás no quiere que la iglesia escuche y entienda lo que es conversión, lo que es la palabra convertidos. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Y permite el Señor, mis queridos hermanos, que nosotros podamos experimentar en nuestras vidas una verdadera conversión, un verdadero arrepentimiento. Es muy esencial, mis queridos hermanos, porque si nosotros no estamos verdaderamente arrepentidos y verdaderamente convertidos, hermanos, no vamos a recibir la lluvia tardía. Y cuando usted va al libro de Joel, capítulo 2, Joel dice, entre la entrada y el altar lloren los ministros diciendo, oh Jehová, perdona los pecados de tu pueblo. Si nosotros no experimentamos un verdadero arrepentimiento, si no nos arrepentimos sinceramente, no vamos a recibir la lluvia tardía, esencial para poder pasar por el tiempo de angustia que nos espera. Pero vuelvo y repito, Satanás no quiere que el pueblo de Dios comprenda lo que es conversión, lo que es arrepentimiento y conversión.
Y mientras que nosotros no lo entendamos, y mientras que nosotros no solamente entenderlo, sino lo pongamos por obra, nunca, mis queridos hermanos, nuestros pecados van a ser perdonados. Y no vamos a recibir, como bien dijo Pedro en el capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles, versículo 19, cuando dice: arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, y bautícese y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tampoco, menos que menos, vamos a recibir el don del Espíritu Santo. Porque para recibir el don del Espíritu Santo hay que arrepentirse, hay que convertirse para que nuestros pecados sean borrados. Si no, el Espíritu Santo nunca nos va a usar en la proclamación final del Evangelio, el fuerte pregón que debemos de dar a este mundo. Que el Señor les bendiga, mi querida iglesia, y tú, mi querido hermano, que has estado escuchando la palabra de Dios a través de las redes sociales. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde, es mi sincero deseo. Y ahora en estos momentos, mis queridos hermanos, vamos a tener unas palabras de oración. Yo desde aquí me voy a arrodillar. Si hay algún hermano que desea acompañarme de rodillas, puede hacerlo. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias por habernos hablado hoy, Señor. Gracias por los hermanos y las visitas aquí presentes, y por los hermanos que nos han estado escuchando a través de las redes sociales. Amén. Permite, Padre querido, que esta palabra que hoy tú nos has hablado, porque no he sido yo, sino has sido tú, Padre querido, permite, Señor, que esta palabra pueda quedar calada en lo más profundo de nuestros corazones. Ayúdanos, Padre, siempre a poder experimentar ese verdadero arrepentimiento y esa verdadera conversión, porque si no, nuestras iniquidades van a ser la causa de nuestra ruina. Danos el poder para vivir en santidad. Danos el poder de nuestro Señor Jesucristo para caminar en rectitud, Señor. Danos el poder de nuestro Señor Jesucristo para vivir en obediencia. Te pedimos, Señor, que nos ayude, Padre querido, a honrar ese voto solemne que hicimos el día en que sellamos nuestro pacto contigo a través del santo bautismo, Señor. Sabemos que ese voto ha quedado registrado como un juramento de lealtad. Enséñanos a honrar este voto. Enséñanos a magnificar este voto a través de nuestras vidas, viviendo la vida que a ti te agrada, Señor. Gracias, Padre, por habernos hablado hoy. Gracias por habernos traído esta palabra poderosa, Señor. Gracias por todos mis hermanos que estuvieron atentos escuchando tu palabra. Padre querido, bendícenos y guárdanos del maligno, Señor. Y permite que durante las horas que quedan de este santo sábado podamos, Señor, pasarla en paz, en armonía y en comunión contigo, Señor. Amén. Gracias, Padre querido, en el santo nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, y que el Señor les guarde, es mi sincero deseo.